Hey, bienvenidos a un nuevo vídeo dentro del universo de Hielo y Fuego. Continuamos con los cuentos de Dan Kiek y el caballero misterioso. Justo donde lo dejamos, el violinista había soñado con ser Duncan el Alto, pero no solo con él. Nada menos que un dragón saldría del huevo en muros blancos. Más sueños proféticos en la vida de Dunk. Sin embargo, lo peor para estos dos era que sin saberlo se habían metido de lleno en la boca del dragón negro. Pero como siempre debemos ir por el principio, siguiendo con los sucesos del caballero misterioso. ¿Que soñó conmigo?, dijo Dunk, arrastrando las palabras a causa del vino. ¿Qué tipo de sueño? Pues soñé, dijo el violinista, que iba todo de blanco, de los pies a la cabeza, con una larga capa blanca que caía flotando de sus anchos hombros. Era una espada blanca, un hermano juramentado de la Guardia Real, el mayor caballero de los 7 reinos, y no vivía para nada que no fuera a custodiar, servir y agradar a su rey. El violinista había soñado así con Dunk como un miembro de la Guardia Real, pero eso al tocho se le antojaba como un imposible. Solo el rey podía nombrar a los caballeros de la Guardia Real y el violinista bromeaba entonces con tener que tomar el trono de hierro. Hasta ofrecía a Dunk la posibilidad de convertirse en un señor. Sin embargo, este seguía insistiendo en sus sueños, hablándole también a Sir Duncan del dragón que nacería en muros blancos. ¿Que saldrá un dragón del huevo? ¿Un dragón vivo aquí? Lo soñé. Este castillo blanco, un dragón saliendo de un huevo, justo como el violinista había soñado tiempo atrás con la muerte de sus 2 hermanos mayores. Otro sueño que terminó haciéndose realidad. Sueños de dragones. Todo resultaba demasiado familiar para Dunk, como tiempo atrás ya había ocurrido con el príncipe Daeron, el hermano de Ek, quien había soñado con la muerte de un gran dragón, ni más ni menos que la de Baelor Rompelanzas en el torneo de Vado Ceniza. Acto seguido, por fin el violinista pidió al tocho que se pusiera a su servicio, más que convencido de que Sir Duncan llegaría tan alto como la Guardia Real. Otro sueño que lo cierto es que no estaba equivocado, pero en ese momento apareció Lord Gormon Peak en la azotea cortándoles el rollo. Al día siguiente habría que ajustar y había llegado el momento de llevarse al violinista, que quizás había hablado demasiado. Enseguida Pick preguntaba a Dunk qué es lo que le había prometido el extraño joven. Un señorío, una capa blanca, un poco más y el tocho se habría convertido en jinete de dragón. En cambio, lo que le prometió Lord Pick al tocho fue 1 metro de frío acero clavado en la tripa si se iba de la lengua sobre lo que allí acababa de ocurrir. No obstante, lo que sí salió de Dunk fue echar la pota debido a la tajada que llevaba. Lord Gormon Peak estaba asqueado por la presencia en muros blancos de tanto caballero errante sin invitación. Aunque el tocho se mantuvo valiente debido al vino, a los errantes no se les quería en ningún sitio, pero siempre se presentaban en todas partes. Así se marchó Lord Peak, siguiendo con sus advertencias, y Dunk no tardó en hacer lo mismo. Encontrando a Ek leyendo en su tienda, el niño repasaba un armorial. Y al tocho se le pasó por la cabeza que lo que quería encontrar era el blasón del violinista, aunque el niño lo único que estaba haciendo era repasar todos los blasones que había visto en muros blancos. Entre ellos también el de Lord Sunderland, de las 3 hermanas. Curiosamente todos tenían en común que había luchado por el dragón negro en la primera rebelión de Fuego Oscuro. En esas que Dunk se dio cuenta de que Ek tenía una herida en el labio. El niño había participado en una pelea de escuderos y todo porque algunos de ellos habían dicho que Maekar Targaryen había matado a su hermano mayor, Baelor Rompelanzas. Y además no tardaría en hacer lo mismo con el rey Aerys. Y es que la sombra de Vado Ceniza perseguiría a Maekar Targaryen a lo largo de toda su vida. Para Dunk, no obstante, se trataban solo de palabras, unas palabras que se las terminaba llevando el viento. ¿Qué te crees, que al príncipe Maekar le hace falta que lo defienda un crío? ¿Qué te dijo antes de que nos fuéramos juntos? Que te sirviera con fidelidad como escudero y no me arredrara ni ante las más duras tareas. ¿Y qué más? Que obedeciera las leyes del rey, las reglas de la caballería y a ti. ¿Y qué más? Que me rapara o me tiñera el pelo.
dijo el niño. Se notaba que a regañadientes, y no le dijera a nadie mi verdadero nombre. Sin embargo, Eck insistía en que algunas de esas palabras propagaban la traición, y el torneo de muros blancos no era otra cosa que un torneo de traidores. Eck ya se había dado cuenta, pero Dunk se negaba a ver la realidad. Se había metido en la boca del dragón, pero el tocho solo estaba pensando en justar. Así fue como mandó al niño para que le inscribiese en el torneo, pero no con el nombre de Ser Duncan el Alto, por si alguien se acordaba de Vado Ceniza, sino utilizando el sobrenombre del Caballero de la Horca, aprovechando el escudo que Dunk todavía no había repintado. Así amaneció el primer día de justas en medio de un calor sofocante, y mientras uno de los Frey derribaba a su oponente tras romper unas cuantas lanzas, Ser Kyle el Gato ya se preparaba para hacer el paripé frente a Lord Caswell de Puente Amargo. Su fantástico plan pasaba por dejarse caer en la contienda para después ganarse el favor del señor. En cuanto al tocho, 2 justas más y tendría lugar su primer enfrentamiento contra Ser Uthor Underleaf. Antes fue presentado Ser Glendon no como Ball, sino como Ser Glendon Flores, caballero de los conejos. Sí, el mayordomo de Lord Butterwell seguía burlándose del muchacho, mientras Dunk no entendía nada ni lo veía claro con Ser Glendon. Aunque para ser justos, tampoco Eck lo veía muy claro con el tocho. Ser, dijo Eck, no es demasiado tarde para retirarse. Si pierdes a Trueno y tu armadura, sería mi final como caballero. ¿Por qué perdería?, inquirió Dunk. Ser Argrave y Ser Glendon ya estaban cada uno en un extremo del palenque. Tampoco es que me enfrente con la tormenta que ríe. ¿Hay aquí algún caballero que pueda darme problemas? Casi todos, Ser. Te debo un golpe en la oreja. Pero para sorpresa de Dunk, Ser Glendon Ball justaba casi tan bien como hablaba, derribando fácilmente a su adversario. Los siguientes en comparecer ya fueron Ser Kyle el Gato y el joven Lord Caswell, el señor de Puente Amargo, todavía tan valiente por la noche anterior. Y a pesar de que el gato podía haber derribado al centauro sin ninguna dificultad, terminó cumpliendo su palabra dejándose caer del caballo y perdiendo la justa. Así llegó el turno del tocho, participando como el caballero de la horca. Enfrente tenía a Ser Uthor Underleaf, del cual Eck ya advertía a un confiado Ser Duncan que esperaba vencer la primera justa sin demasiados problemas. Todo fue muy rápido, ambos caballeros arrancaron con Dunk concentrándose en golpear muy fuerte al caracol. Pero lo cierto es que Underleaf sabía muy bien lo que se hacía y tras desviar fácilmente el golpe de Dunk, el caracol levantó la lanza más de la cuenta, impactando acto seguido al tocho entre los ojos y derribando al enorme caballero bajo un gran estruendo. Primera justa y fuera del torneo. Dunk ya despertó en una especie de bodega, había estado al cuidado de un maestre y a pesar del terrible golpe seguía entero, que no era poco. Y lo de la mollera más dura que la muralla de un castillo parecía bastante más literal de lo esperado. Ya el maestre le contó al tocho la preocupación de su escudero, pero no solo la suya, también el violinista había preguntado por él, pidiendo al maestre que lo cuidase lo mejor posible. Dunk no sabía cuánto tiempo llevaba allí, aunque lo cierto es que solo habían pasado 4 horas, un tiempo en el que el caballero del caracol había ganado su segunda justa contra Ser Adam Frey. Y ahora el tocho ya se encontró pensando en lo que estaba obligado a hacer. De esa manera salió de nuevo al campo de justas, donde Ser Glendon acababa de derribar a Alin Cockshow, y John, el violinista, estaba preparado para enfrentarse a otro rival, Ser Duncan el Alto, como un pino pero tonto como un pepino. Había perdido contra un caracol mientras los otros caballeros seguían con sus posibilidades intactas de ganar el huevo de dragón. Allí Dunk vio también al grupo de enanos que abandonaba muros blancos. El tocho intentó ser cortés, aunque lo único que consiguió fue una mirada hostil de uno de ellos, seguramente el que había quitado de encima a Lady Butterwell la noche anterior. De cerca el enano olía a letrina, de modo que Dunk se vio obligado a apretar el paso. Tras esto, el tocho se reencontró con los caballeros errantes. A Ser Kyle el Gato no le había ido nada bien con su táctica, ya que Lord Caswell ni había reconocido al gato ni caballeros tan débiles como él eran dignos de Puente Amargo.
Incluso el centauro se había quedado con el caballo y las armas del gato, dejando a Sir Kyle completamente desesperado y lamentándose porque no le hubiese tocado ajustar con el violinista. Y es que, según se contaba, este se negaba a aceptar ningún rescate por las posesiones de los vencidos. Sir John, el violinista, todo un caballero. De hecho, a Dunk también se lo parecía, sin embargo, no tanto a Sir Maynard Plum, que tenía muy claro que esos gestos eran más fáciles de tener cuando la bolsa estaba bien llena. Si bien Plum no se limitó a criticar al violinista, también advertía muy seriamente a Sir Duncan. Para Sir Maynard, lo mejor que podía hacer el tocho era coger su armadura y su caballo y marcharse. Algo que, a decir verdad, Dunk se sintió tentado a hacer, pero mejor ser un mendigo que un ladrón. Otra de las enseñanzas del viejo Sir Arlan que había sacado al tocho tiempo atrás de esa vida en el lecho de pulgas. No obstante, Sir Maynard Plum iba más allá en sus advertencias. Llévese a su escudero y huya, caballero de la horca, antes de que su blasón se convierta en destino. Dunk se encrespó. ¿Qué sabe usted de mi destino? ¿Tuvo un sueño como John el violinista? ¿Qué sabe de Eck? Sé que a los huevos no les conviene acercarse a las sartenes, dijo Plum. Muros blancos no es lugar seguro para el niño. Había algo raro en Sir Maynard que incluso parecía insinuar la verdadera identidad de Eck, pero no solo eso. El caballero errante también sabía que el violinista ganaría el huevo de dragón, como si todo formara parte de un plan preconcebido. Lo siguiente ya fue el tocho regresando donde Eck, con el niño alegrándose tremendamente porque a Dunk no le hubiese ocurrido nada grave tras el terrible golpe de Underleaf. Lo único claro en ese momento era que había que entregarle la armadura y el caballo al caracol, y aunque Eck planteó la posibilidad de pagar un rescate, Dunk sabía perfectamente que no tenían suficiente dinero para eso, y el tocho no iba a aceptar de ninguna manera la ayuda de Maekar Targaryen, el padre de Eck. De hecho, quizás hasta ese fuera el final de Ser Duncan el Alto y de las aventuras de Dunk y Eck, que el tocho había enseñado al niño todo lo que había podido, pero seguramente le iría mejor con un maestro de armas de verdad. Sin embargo, Eck no deseaba separarse del enorme caballero a pesar de que lo había perdido todo. El siguiente paso para Dunk era innegociable, de modo que no tardó en presentarse en la tienda del caracol. El caballero de la horca había resultado ser un caballero misterioso lamentable, y ahora debía entregar sus humildes posesiones al otro caballero mientras que esperaría fuera. El interior lujoso de la tienda no tenía nada que ver con el exterior, y allí estaba Ser Uthor, bastante atareado contando monedas junto a su escudero. Underleaf incluso parecía sorprendido de encontrar a Dunk todavía con vida mientras el escudero revisaba un dragón de oro sin encontrar el problema en la moneda. Como la verdad tampoco lo encontró Dunk, una moneda con el peso correcto en una cara tenía un dragón y en la otra la efigie de un rey. Pero ese rey no se trataba de Daeron el Bueno, sino de Daemon Fuego Oscuro, quien incluso acuñó su propia moneda durante la rebelión. Ni más ni menos que el oro de un traidor para Underleaf, que ya se planteaba fundirla mientras daba un toque de atención a su escudero. Más indicios, por si eran pocos, de que Dunk y Eck se habían metido de lleno en un torneo de traidores, como ya le advirtió en su momento el niño. A continuación, el caracol le ofreció vino, pasando enseguida al asunto que había traído a Dunk hasta allí, la entrega del caballo y la armadura. Sin embargo, Underleaf no dudó en comunicar al tocho que tanto su caballo como armas eran mejores que las suyas. El problema para Dunk es que no tenía dinero para pagar el rescate, ni el caracol estaba dispuesto en principio en dejarle sus cosas a préstamo. Lo que el tocho no sabía es que el caballero errante que lo había derribado era un profesional de las justas, ni mucho menos tan famoso como otros como la tormenta que ríe, Leo Espina Larga o la bestia de Bracken, pero sí desde luego uno de los más hábiles y una máquina de hacer dinero. Underleaf también tenía su propio plan en el torneo, y ese pasaba por quedar segundo para embolsarse los 30 dragones del premio de consolación. Ello unido a los premios generados por las apuestas. De hecho, ya con Dunk había ganado una buena suma engordando las apuestas en su contra, y hasta sabía que sus siguientes oponentes serían el viejo buey y Sir Glendon Ball. De hecho, del supuesto hijo de Bola de Fuego, Ser Uthor sabía incluso toda su historia.
Glendon era hijo de una vivandera conocida como Jenny Penny, criado en un burdel llamado Los Conejos, junto a su hermana, supuestamente hijo de Bola de Fuego, aunque lo cierto es que su madre nunca tuvo manera de saberlo. No obstante, el niño, que no era pelirrojo, creció con esa idea, finalmente armado caballero tras llegar a un sucio trato con Sir Morgan Dunstable. De ahí precisamente que se mofaran de Sir Glendon, tratándolo como bastardo de Los Conejos. A pesar de la historia, Dunk no se lo acababa de creer, sin embargo, Ser Luthor estaba convencido de que el viejo buey y Sir Glendon Ball serían los siguientes en caer bajo su lanza. Momento en que también reveló a Dunk que se había dedicado a sobornar al mayordomo de Lord Butterwell para elegir a sus rivales. De hecho, el caracol incluso llegó a proponer al Tocho que si entraba a su servicio le perdonaría la deuda. Solo debería convertirse en una especie de pelele para que Underleaf siguiese ganando dinero con las apuestas en diferentes torneos. Ser Luthor ya se frotaba las manos con el Tocho, sin embargo, como sabemos, el bueno de Dunk era un tipo bastante honorable, de modo que no tardó en rechazar al caracol, incluso acusándolo de no ser un verdadero caballero. Aunque Underleaf no había terminado precisamente con las revelaciones, Dunk corría peligro y si el caracol golpeó con la lanza al Tocho en la cabeza, no fue ninguna casualidad. Alguien quería muerto a Ser Duncan y había contratado a Ser Luthor para acabar con su vida, alguien de momento desconocido que no quería hacer el trabajo sucio. El caracol se encogió de hombros. Aunque yo no estuviera en Vado Ceniza, me gano la vida con las justas. Sigo de lejos los torneos con el mismo ahínco con que los maestres siguen las estrellas. Sé que cierto caballero errante se convirtió en causante del juicio de 7 en Vado Ceniza, cuya consecuencia fue la muerte de Baelor Rompelanzas a manos de su hermano Maekar. El caracol resultó estar demasiado bien informado y lo cierto es que si se danzaba con dragones se corría el riesgo de salir chamuscado. Tras esto, Dunk se dio cuenta de que había desaparecido, preguntando a Sir Glendon si había visto al niño. El hijo de Bola de Fuego ya se preparaba para la siguiente justa, muy seguro de sus posibilidades, y no era para menos, puesto que Ball ya había conseguido derribar a unos cuantos oponentes, ganando todas sus pertenencias. Caballeros y señores que sin embargo seguían despreciando a Sir Glendon por su origen, todo lo contrario que Dunk, que incluso ofreció al muchacho la posibilidad de marchar con ellos a Invernalia. Sin embargo, Sir Glendon Ball no estaba dispuesto a huir, ya que tenía sus propias metas y motivaciones. En su momento a Sir Quentin Ball se le ofreció un puesto en la Guardia Real y ahora el muchacho quería cumplir también ese sueño. Un sueño que Dunk no era quien para cuestionar, aunque Sir Glendon escondía algo más. Lord Gormon había intentado reclutarlo para la Casa Peak, pero con una condición: dejarse caer en las justas frente al violinista, algo que iba totalmente en contra con la forma de ser del muchacho, que lucharía hasta el final por ese huevo de dragón. Algo que le había ganado enseguida las amenazas de Lord Peak, pero en cambio el profundo respeto de Sir Duncan el Alto, que ya se despidió del joven caballero para continuar con la búsqueda de Ek entre la multitud. Ahora había llegado el turno de competir del temible Tom Heddle el Negro, con su yelmo de demonio, caballero que se deshizo muy fácilmente de su adversario. Fue entonces cuando Dunk reconoció al caballero que le había regañado al tocar el huevo de dragón, pero de la misma forma al hombre que había conspirado con Lord Gormon Peak, hablando de acero amargo, espadas y dignos hijos de su padre. No había ni rastro de Ek, pero tampoco de Lord Butterwell, cuando el heraldo ya anunció la siguiente contienda con el caracol y el viejo buey como protagonistas. Underleaf, que se las sabía todas, solo alargaba el combate para que las apuestas fuesen subiendo. Y hasta el Tocho cayó en la cuenta que podía haber ganado unas monedas apostando por el caracol, pero era demasiado tarde. Y es que ya sabemos, la mollera más dura que la muralla de un castillo. Tan preocupado estaba Dunk por Ek que fue a hablar con el violinista, mientras Alien Cockshow alucinaba con que el Tocho todavía se mantuviese en pie tras el tremendo golpe de Underleaf. ¿Cómo es posible que siga en pie si el caracol le hundió la cara? El armero Pate me hizo un yelmo muy resistente, mi señor. Además, ya decía Sir Arlan que tengo la cabeza más dura que la piedra. El violinista se rió, sobre todo a sabiendas que Alin Cockshow estaba resentido con los caballeros errantes y más concretamente con que el hijo de Bola de Fuego le hubiera descabalgado.
Acto seguido, el violinista invitó al tocho al interior del pabellón, dejando fuera a Alin, su amigo especial. Enseguida el joven se alegró de ver a Sir Duncan de una pieza, aunque por sus sueños estaba seguro de que Dunk saldría de esa. Pronto el caracol deberá enfrentarse conmigo. Después de derribarlo le exigiré que le devuelva sus armas y armadura, también su corcel, aunque se merece una mejor montura. ¿Aceptaría que le regale un caballo? Sin embargo, Dunk no podía aceptar el regalo como tampoco aceptó el de Lady Rohan Weber. Si lo que le preocupa es la deuda, quítesela de la cabeza. Yo no necesito su plata, Ser, solo su amistad. Lo cierto es que el violinista seguía obsesionado con Dunk, pero el tocho solo quería encontrar a su escudero con el joven caballero, incluso ofreciendo a sus hombres para dar con el niño. ¿Usted no es caballero errante? No. La sonrisa del violinista poseía un gran encanto juvenil. Pero eso siempre lo ha sabido. Desde nuestro primer encuentro en el camino me llama mi señor. ¿Por qué? Por su manera de hablar y su aspecto y sus actos. Anoche en la azotea dijo algunas cosas. El vino me hace hablar demasiado, pero lo dije todo en serio. Usted y yo estamos hechos el uno para el otro. Mis sueños no mienten. Sus sueños no mienten, dijo Dunk, pero usted sí. John no es su auténtico nombre, ¿verdad? No. Los ojos del violinista brillaron, unos ojos violeta, los mismos ojos que... Justo en ese momento apareció Lord Gormon Peak cortándoles el rollo. El violinista sabía por sus sueños que tarde o temprano Sir Duncan sería de los suyos. Aunque Lord Peak no estaba tan seguro, lo que sí sabía Dunk es que todos los adversarios del violinista estaban siendo sobornados para que cayesen ante él. Tengo una docena de hombres fuera, debería llamarlos y hacer que le rebanasen el cuello, Sir. ¿Por qué no lo hace? Porque a su Alteza le sentaría mal. Lord Gormon ya no dudaba en tratar al violinista como Alteza y el tocho por fin lo comprendió. Se encontraba ante nada más y nada menos que otra rebelión de los Fuego Oscuro. La boda de Lord Butterwell no era más que una excusa para reunirse con los partidarios del Dragón Negro. Unos partidarios que ya no estaban atados de pies y manos, ya que la mayoría de los rehenes de la primera rebelión habían muerto durante la gran epidemia primaveral. Unido todo ello a la debilidad del rey Aerys, con Baelor Rompelanzas muerto y Maekar enfurruñado en refugio estival. Solo Cuervo de Sangre se interponía en su camino, pero a fin de cuentas Lord Peak confiaba en tener pronto a un dragón en su poder como había soñado el violinista. Gormon Peak ya se despidió de Dunk, no sin antes volver a amenazarlo con que no abandonara el castillo, ya que el tocho sabía demasiado. Ser Duncan regresó a las justas, donde el violinista ya se batía contra Selgaltry el Verde, todo bajo una fuerte lluvia, y ahora, extrañamente, quien se pegaba a Dunk era Alin Cockshow, hablándole al tocho con eufemismos acerca de la rebelión. Por supuesto, el violinista derribó a su rival y el heraldo no tardó en anunciar la siguiente justa. Tom Heddle el Negro se enfrentaría al Caracol. Y Dunk no pudo evitar sonreír al comprobar que los sobornos de Ser Uthor Underleaf esta vez no habían funcionado. Tom Heddle formaba parte de la conspiración, pero el caracol no, y también había que quitárselo de encima. Y hablando de quitarse a gente de encima, en ese momento llegó Lord Gormon Peak fuera de sí. Según él, un espía de Cuervo de Sangre había robado el huevo de dragón de Lord Butterwell y por un momento Dunk temió ser el señalado. Sin embargo, el señalado fue otro, un sorprendido Sir Glendon Ball, que rápidamente era atrapado por los soldados e interrogado acerca del huevo, pero claro, ¿para qué iba a robarlo si el hijo de Bola de Fuego estaba muy cerca de ganarlo? Quizás precisamente por eso, lo que sí se ganó Ser Glendon fue un tremendo golpe con el guantelete de Tom Heddle. En ese momento fue cuando intervino Alin Cockshow llamando la atención de Dunk. Alin sabía dónde estaba Egg y ese era el mejor momento para actuar. Y si bien Dunk solo debía seguirlo para reunirse con su escudero, lo cierto es que aquello le daba mala espina y para colmo el tocho iba desarmado. Pero lógicamente pudieron más las ganas de encontrar al niño. Sin embargo, al llegar frente a un pozo, Alin Cockshow sacó un puñal amenazando a Ser Duncan por la espalda. Si Cockshow había arrojado a Egg al pozo, desde luego ese puñal se lo acabaría comiendo.
El problema de Alin eran los celos, no se trataba del huevo de dragón, como pensó Dang, sino del mismo dragón. Acto seguido, incluso Cockshow se terminó destapando como el enemigo en la sombra de Ser Duncan, aquel que había contratado al caracol para que lo matase en las justas, pero que no había contado con que el tocho tenía la cabeza más dura que el acero valirio. Cockshow quería así que Dang se arrojase él solito al pozo para quitárselo de encima. Yo nunca le he hecho nada, ni me lo hará. Daemon es mío, yo seré el que mande en su guardia real. Usted no es digno de la capa blanca. Nunca dije que lo fuera. Daemon. El nombre resonó en su cabeza. No es John, sino Daemon, en honor a su padre. Daemon Fuego Oscuro tuvo 7 hijos. 2 de ellos, gemelos, murieron en el campo de hierba roja. Aegon y Aemon, unos pobres bravucones sin cerebro, como usted. Cuando éramos pequeños se divertían torturándonos a Daemon y a mí. Alin Cockshow había destapado el pastel, movido por los celos, viendo que Daemon, acá el violinista, se había fijado en Dunk, dejando al joven señor completamente de lado. Cockshow quiso deshacerse así de Ser Duncan, incluso hiriéndole con la daga en su brazo izquierdo, pero ese rollizo señor no era rival para Dunk del lecho de pulgas. Y claro, la respuesta del tocho no se hizo esperar, golpeando a Alin con una piedra suelta en la boca, tras lo cual le arrebató la daga partiéndole la muñeca, para terminar arrojando de una patada al joven señor directamente al pozo. Dunk dio la media vuelta, lo único que distinguió a través de la lluvia fue una silueta encapuchada y un solo ojo blanquecino. Solo en el momento que el desconocido se acercó, el rostro oculto bajo la capucha tomó los rasgos conocidos de Ser Maynard Plum. El ojo pálido no era más que el broche de piedra de luna que sujetaba la capa en uno de sus hombros. Ser Maynard Plum había acudido al rescate del tocho que sangraba abundantemente en el brazo y hasta en ese estado Ser Duncan seguía preocupándose por lo que le pudiese ocurrir a Cockshow. Este tocho y su honor, pero Ser Maynard sabía que nadie lo echaría de menos, ni siquiera Daemon Segundo Fuego Oscuro. Le sorprendería saber cuántos señores prefieren que sus reyes sean valientes y tontos. Daemon es joven y gallardo y queda bien a caballo. ¿No deberíamos echarle una cuerda a su señoría? ¿Salvarlo ahora para ejecutarlo después? No creo. Que se coma lo que pensaba servirle a usted, replicó Ser Maynard. La vida de Ek estaba en juego y Plum ya advirtió a Dunk que lo mejor habría sido abandonar Muros Blancos, pero ahora era demasiado tarde. El niño había revelado su verdadera identidad ante Lord Butterwell y Lord Frey y ahora estaba con los dioses. Intentó usar su bota, eso me imagino. Le mostró el anillo al maestre Lothar, el cual lo entregó a Butterwell, que de seguro se orinó en los pantalones al verlo y habrá empezado a preguntarse si se equivocó de bando y hasta qué punto está el corriente cuervo de sangre de esta conspiración. La respuesta a esto último es bastante. Plum rió. ¿Quién es usted? Un amigo, dijo Maynard Plum. Alguien que lo ha estado observando y se extrañó de su presencia en este nido de víboras. Por supuesto, Ser Maynard Plum es el mismísimo Lord Cuervo de Sangre. Plum lo guió por el patio. Desde tan cerca las facciones de Ser Maynard tenían algo anómalo. Cuanto más lo miraba Dunk, menos le parecía ver. Y no es raro, ya que Brynden Ríos usa un hechizo muy parecido al que Melisandre utiliza con su rubí para hacer pasar a Mance Rayder por casaca de matraca. Envolver a una persona con la sombra de otra utilizando objetos como una capa con capucha y un broche en forma de piedra de luna. Sí, ni más ni menos que Lord Cuervo de Sangre en la mano del rey de Aerys I Targaryen estaba curando el brazo a Dunk. Mientras el tocho seguía preocupado por la vida de Ek, para Lord Brynden, si Butterwell ya tenía sus dudas sobre una nueva rebelión Fuego Oscuro, la desaparición del huevo y la revelación del niño como hijo de Maekar había terminado por darle la puntilla. Dunk tenía muy claro que el hijo de Bola de Fuego no había robado el huevo, pero para Lord Pick eso no representaba ningún problema. En cuanto al tocho, ya se había hartado de ese juego, solo quería saber dónde estaba Ek y Plum insistía en que el niño estaba con los dioses. Hable claro, estoy harto de insinuaciones y de guiños, o me dice dónde puedo hallar al niño o le parto el pescuezo, aunque sea amigo. En el septo, sería aconsejable que vaya armado.
Ser Maynard sonrió. ¿Le parece bastante claro, Dunk? Evidentemente, Ser Duncan el Alto no sabía que tenía enfrente al Lord Cuervo de Sangre en la mano del rey de Aerys I Targaryen, pero había llegado el momento de jugársela de verdad en ese nido de víboras.